¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí Alex en el estudio. Vamos a continuar trabajando con Ableton. Son las primeras clases, pero evidentemente ya vamos haciendo alguna cosilla que otra y vamos viendo cómo desenvolvernos con el programa, pero todavía hay mucho que ver, evidentemente. En la clase anterior estuvimos un poquito con Impulse, viendo que podíamos cargar distintos sonidos, crear algún tipo de secuencias, etcétera, etcétera. Vamos a seleccionar todas las pistas, ¿vale? Pinchamos en la última y luego en la primera presionando mayúsculas y quitamos ahí un poco de zoom. Como ves, podemos hacerlo de forma bastante cómoda. Vamos a añadirnos una nueva pista MIDI y esta pista MIDI vamos a usarla para cargar otro tipo de herramienta. Ya te comenté en alguna de las clases anteriores, estaban las pistas de audio y las pistas MIDI, y en las pistas MIDI podemos cargar tanto samplers como cajas de ritmos como sintetizadores. Cuando hablamos de cajas de ritmos, pues son digamos herramientas que llevan ya percusiones para crear tus ritmos. Por ejemplo, Impulse sería una de esas herramientas. Luego están los samplers con los cuales podemos pues cargar voces para cambiarles el pitch y alguna cosilla más. Y luego están los instrumentos virtuales, ¿vale? Los instrumentos virtuales generan sonido. Dentro de lo que es Ableton viene Analog, viene Collision, viene Electrics y viene Tensión y viene Operator, que es el que vamos a ver ahora. Lo pinchamos y lo arrastramos a la pista MIDI 8. Como ves, se renombra solo el nombre de la pista, ¿no? Se renombra solo respecto al plugin que tú le has cargado. Y este es un sintetizador. Cuando nosotros lo cargamos por defecto, lo ponemos en solo, en principio, ¿vale? Para escucharlo, y activamos el botón rojo para tocar. Y vemos que esta forma, déjame darle un poquito más de volumen aquí en el estudio. Esta es la forma de onda básica que genera el sintetizador. Evidentemente hablar de síntesis es algo que requiere paciencia, requiere bastante trabajo el aprender cómo se desarrollan y se generan los distintos tipos de sonidos que juntos crean música, digamos, ¿vale? Pero hay unas pautas básicas que debes ir aprendiendo, ¿no? Hay unas formas de onda básicas y una de ellas es esta que estás escuchando, que es la onda sinusoidal, la onda sine. Que tiene mucha importancia porque es la onda, digamos, que está presente en prácticamente todos los sonidos, y modulándola podemos crear también muchos tipos de sonido, como bombos, como bajos, como prácticamente todo lo que queramos. Así que es algo bastante importante el saberlo. Así que este synth lo que hace realmente es generar esa forma de onda a través de unos algoritmos, de una programación, crea esta forma de onda. Esta forma de onda, si nosotros nos creamos una parte MIDI, ¿vale? La tenemos aquí debajo, y bajamos una octava por la zona de C2. Si queremos escuchar, al tocar con el ratón, activamos los altavocitos. Vemos que tiene una cantidad de contenido subgrave para estilo tech house, es algo que viene muy muy bien. Vamos a hacer esta secuencia, seleccionamos todo y con comando de control D duplicamos, escuchamos. Estoy poniendo en solo cada uno de los canales, manteniendo presionado control o comando si estás en Mac, ¿vale? Entonces aquí en Operator, como vemos, tenemos, digamos, poquito volumen. Hacemos doble clic en la pista para desplegar el sintetizador. Y lo veremos en más clases, evidentemente, pero ten en cuenta que podemos subir el volumen en el fader, pero siempre es interesante el hecho de subir el volumen
dentro del propio plugin hasta igualarlo con la flechita esta, y luego ya la flechita la usaremos para regular. Dentro del plugin, ¿vale? Verás muchos level y tal, pero estos no son, ¿vale? Tienes que ir directamente aquí. Y aquí tendrás la salida general, el volumen de salida general para Operator. Como ves, está en menos 12 dB, así que vamos a ponerlo, por ejemplo, en menos 2. Y ves que ahora ya alcanzamos casi las rayitas. Si lo pusiéramos en 0, si me deja, bueno, vamos a subirlo directamente, 0. Como ves, llegamos totalmente hasta la flechita, así que regulamos aquí ahora y vamos a escucharlo en solo con este canal. Ya lo que empezarás a notar es que al meter la forma de onda esta nueva, ¿vale? Empiezan a haber saturaciones y una distorsión un tanto fea. ¿Por qué sucede eso? Porque estamos rebasando el límite digital, digamos. El límite digital son los 0 dB y ese límite se sobrepasa cuando hay una cantidad de frecuencia pasando de ese límite, de esa línea, ¿vale? La zona que siempre se colapsa antes es la zona de los graves. Y como estamos escuchando dos pistas, una que lleva ya bombo, que contiene grave, y otra que es el operator, que lo hemos puesto a posta con graves, pues evidentemente estando los dos a un volumen alto, tenemos saturación, tenemos distorsión chunga, distorsión de la fea. Así que ya tendríamos que empezar a plantearnos el hecho de ecualizar. ¿Qué ecualizamos? ¿O el bajo o el bombo? Tenemos que tomar un poco la decisión de a cuál queremos darle presencia. Vamos a probar primero a ecualizar el canal del bombo. Pinchamos en el canal, vamos a Audio Effects, vamos a ecualizador 8. Y lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Como ves, hay distorsión súper fea. Si subo aquí, más todavía. Pero si yo ahora en el ecualizador del bombo empiezo a remover frecuencias, fíjate lo que sucede. Como veis, ya no hay esa saturación chunga, pero perdemos parte de la pegada, parte del sonido de bombo característico y se queda como seco, como rancio. Sucede porque he eliminado un mogollón de frecuencias, muchas frecuencias, ¿vale? He barrido muchísimo. Si pincho en 2, aquí a la derecha te marca, te muestra cuánto estás eliminando. Te dice concretamente que has eliminado en la frecuencia de 42,5 Hz una cantidad de 7,81 dB. Esto es lo que has quitado, está en negativo. Podríamos moverlo hacia la derecha y dar cantidad, pero entonces tendríamos más distorsión todavía. Y el Q, la Q, hace referencia a esta curvita que está haciendo el ecualizador, ¿vale? Si esta Q yo la muevo, fíjate que se hace más estrecha o se hace más ancha, con lo cual también esto nos sirve para elegir una frecuencia muy finita y eliminarla, o bien barrer un amplio espectro de frecuencias, y todo dependiendo de lo que queramos hacer, evidentemente. El caso es que, como ves, al eliminar en el bombo hemos quitado mogollón, así que ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál sería la forma correcta? Pues eliminando tanto un poquito aquí como un poquito aquí, ¿vale? Esa es la forma de ir ecualizando. Primero tienes que regular con volúmenes, balancear la mezcla con volúmenes y luego ya iríamos con ecualización, compresiones y más historias, dando textura, dando carácter, dando timbre a cada uno de los canales que forman la canción. El caso es que aquí en Operator no hemos ecualizado todavía. Recuerda que aquí vemos el flujo de audio, la señal procesada aquí a la derecha. Yo puedo coger y decir, oye, quiero meter un EQ8 o quiero meter además un ping-pong delay. Entonces, ten en cuenta que esto es totalmente lineal. Es decir, este suena, es procesado por este y lo que sale de este tiene delay. Si yo pongo esto al revés, sale la señal de Operator, a esa señal le metemos delay y ecualizamos
toda la señal, con delay incluido. Si te preguntas si hay algún tipo de diferencia, sí, hay una diferencia bastante importante y bastante sutil, sobre todo a la hora de cuestiones creativas. Tú ten en cuenta que si yo ecualizo antes, si yo elimino frecuencias antes, el delay va a recibir solo las frecuencias que yo le dejo pasar, con lo cual va a poder, entre comillas, vamos a decirlo así a grosso modo, escuchar mejor lo que le llega. Tiene que analizar menos frecuencias. Todo esto son algoritmos, te recuerdo, son programitas individuales trabajando en un programa global que es Ableton, ¿vale? Pero cada uno de ellos tiene que hacer su función de la mejor forma posible. Y si se lo facilitamos, pues mejor van a funcionar. Con lo cual el ping-pong delay casi siempre va a ir detrás del ecualizador. Aunque hay veces que se puede meter dentro del ciclo, digamos, entre este y este lo podéis poner. Pero ya te digo que normalmente delay y reverb siempre suelen ir al final. Esto te lo voy a demostrar de otra forma. Si yo cargo autofilter, llega el momento de que entiendas que ecualización y filtro es lo mismo. Lo que pasa es que la ecualización se utiliza para algo estático, es decir, yo ecualizo, corto y lo dejo así y no lo muevo. Y el filtro se utiliza como algo más dinámico, es decir, en el sentido de que lo voy automatizando y lo voy moviendo. Con lo cual, fíjate lo que sucede, ¿vale? Voy a utilizar este filtro para eliminar la zona de los graves. Este tipo de filtro se llama High Pass, HP, lo verás en muchos sitios. Y el ping-pong delay lo voy a dejar a su derecha. Fíjate lo que sucede. Vamos a ponerlo en solo y escuchamos. ¿Ves cómo suena el delay, no? Pues si yo pongo el delay antes, fíjate lo que pasa cuando hago la misma jugada. Es decir, voy a ir bajando por aquí, tal y cual. Como ves, el resultado es muy distinto. Y ahora me voy a callar un momento y lo voy a hacer los dos seguidos para que veas la diferencia. Se nota muchísimo. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que, como te digo, el delay en la derecha es insertado después de toda esta automatización que yo estoy haciendo. Con lo cual estamos metiendo delay a cada uno de los puntitos de la transición de la pelotita esta. Entonces queda como muy musical, queda muy bonito. Al ponerlo aquí delante, nosotros estamos ecualizando la señal ya con delay, con lo cual no hay ningún rebote final. Se queda todo seco y no queda tan musical, no queda tan, digamos... También, no sé, me queda distinto, ¿vale? Yo lo suelo poner, como te digo, aquí porque suele quedar bastante mejor. Puedes ir automatizando, puedes mover todos los controles, lo que tú quieras, pero queda como más chulo. Sí que es cierto que hay veces que utilizamos el delay para hacer alguna técnica de estéreo y algunas cosillas, pero no suele ser con el ping-pong delay, suele ser con con otro de los delays que tenemos por aquí, con grain delay o filter delay, ¿vale? Con alguno de estos. El caso es... ping-pong delay y reverberación, ¿vale? Siempre aquí al final. Como ves, Operator, al haberle metido el filtro y al haberle metido ping-pong delay, ya aparece incluso otro sonido y sin habernos comido mucho la cabeza. Tienes que saber que Operator es síntesis de frecuencia modulada, que se le llama síntesis FM. Es muy difícil. Realmente es una cosa difícil de entender. Pero tocando se suelen sacar cositas interesantes, ¿vale? Veremos alguna clase de esto en profundidad. Hoy es para ir abriéndote los ojos un pelín. El caso es que no es el mejor sinte FM que hay. El mejor sinte FM es el FM8 de Native Instruments. Pero este sí que nos sirve para hacer alguna cosita. Si ves estos dibujitos de aquí, ¿vale? Estos dibujitos son los 4 operadores. Porque en la síntesis sustractiva son osciladores y en la síntesis FM son operadores. Y esta es la forma, estos dibujitos de aquí arriba, a ver.
estos dibujitos de aquí arriba, ¿vale? Es la forma en la que cada uno de ellos modula al siguiente. Entonces, si yo estando en la línea normal, los 4 seguidos, subo aquí, fíjate qué sucede. Como ves, he ido cambiando la octava de cada uno de los osciladores, operadores, ¿vale? Y cambiando el dibujito, van afectándose el A al B, el B al C, el C al D, y van saliendo texturas distintas. Ya te digo que requiere tiempecillo, además tú puedes coger... Y como ves, ir moviendo tal y cual, hay que tener un poco de cuidado. Lo dejo filtrado a posta por el hecho de que tienen mucho volumen y tienen mucha fuerza operator. Suena un poco resonante, un poco acampanado, pero un tanto metálico también. Pero se puede solucionar siempre con un poquito de ecualización y tal. Además, como estamos con el volumen a tope, no hemos comprimido, no hemos limitado, no hemos hecho un montón de cosas que hay que hacer para que el volumen no sobresalga demasiado y todo suene empastado. Pero bueno, estamos en las primeras clases y mi intención es que vayas entendiendo un poco el rollito de hacer música con este programa, con lo cual creo que todo es altamente interesante. Aún así, cualquier cosa que tú me quieras comentar, pues me lo vas diciendo evidentemente. Podemos coger ahora e insertar aquí al final Spectrum. Spectrum nos dirá todas las frecuencias que están siendo ocupadas por esta señal de audio, desde operator hasta ping-pong delay. Esto es lo que está sonando. Lo que está sonando nos dice que donde hay más cantidad de frecuencias entre los 100 y los 1000, fíjate. Donde está el valle así más altito, por aquí, ¿vale? Pues evidentemente por ahí es por donde tenemos la señal que estamos escuchando. Si haces doble clic, como has visto, se te pone aquí arriba para que lo veas un poco más grande. Y además es el mismo que vemos insertado dentro del propio ecualizador. Que en el ecualizador, igual, si le das aquí, se te pone aquí en grande. Es igual, pero no es igual. Yo lo veo más claro dentro de lo que es el propio ecualizador, pero voy a usar los dos para que veas. Cómo van desapareciendo las frecuencias según yo voy ecualizando y eliminando justo donde veo el dibujito, ¿vale? Ableton ya te comenté que tiene mogollón de plugins incluidos, tiene desde Overdrive hasta Phaser, el Redux, el Resonators, tiene un montón de historias bastante curiosas. Desde arriba hacia abajo está todo ordenado en orden alfabético totalmente, ¿vale? El primero es AMP, y AMP es un módulo de distorsión de guitarra. Que en principio puedes decir, es un poco bruto. Si tú quitas el autofilter este, por ejemplo, y lo metes directamente a operator, pasará esto. Muy bruto. Al cortar tus frecuencias, ya el plugin está recibiendo solo parte media aguda y distorsiona de esta forma. Este plugin para bajos puede estar bastante bien. Además, ten en cuenta que como tiene dry y wet, puedes utilizarlo para darle una pequeña cantidad de señal, no mucha, ¿vale? O muchísima, al 100% totalmente, si lo quieres petar. Eso ya es un poco a gusto tuyo propio.
El siguiente es Audio Effect Rack, que ya lo veremos, no quiero marearte mucho. El otro, el de después, es Autofilter. Autofilter, ya lo hemos visto, es para eliminar frecuencias, ¿vale? Para efectos creativos, podemos quitar graves, quitar medios, ponerlo en paso banda. Lo veremos un poco en profundidad en siguientes clases. Y Autopan sirve para mover el sonido del canal izquierdo al canal derecho. Lo vemos reflejado aquí en el búmetro. Y es momento de decirte que a la hora de hacer música tienes que tener claro un par de conceptos. En la música electrónica los graves siempre van a estar en el centro de la mezcla, ¿vale? Porque necesitamos que los altavoces empujen bien cuando está sonando en discoteca. Con lo cual los graves y los elementos que forman esos graves, véase bombos y bajos, siempre tienen que estar en mono, ¿vale? Así que Autopan lo podemos usar en técnicas de voz, lo podemos usar en técnicas con leads, con melodías, con pads, con arpegios, con un montón de cosas, menos con bombos y con bajos, ¿vale? El siguiente plugin es Beat Repeat. Beat Repeat sirve para hacer repeticiones, aunque quiero dedicar una clase a dar unos apuntes con él. Saltamos al siguiente, Cabinet. Como ves, no hace nada. Es más indicado para guitarras, para otro tipo de historias. Es muy parecido a AMP, ¿vale? Es el mismo concepto más o menos. No exactamente igual, ¿vale? Pero a grosso modo sí. El siguiente es Chorus, que lo conocerás evidentemente, mesas de mezclas, y en todos lados hay Chorus de toda la vida. Compresor, también te tiene que sonar. El compresor sirve para levantar la señal, aunque evidentemente es algo, es un mundo, el mundito de los compresores es más que un mundo, un universo. Aquí estamos viendo la reducción de señal, ¿vale? Entonces, yo siempre lo digo, lo importante no es comprimir, sino tener sensación de compresión, ¿vale? Que ya hablaremos un poquito más al respecto. Este plugin también quiero ver bastantes cosillas. Corpus es un poco, bueno, un poco raro, un poco alienígena, no sé cómo explicarlo, pero bueno, ahí lo tenemos. También le quiero echar un ojo en alguna clase. Y ya acabamos en esta hasta Dynamic Tube. Dynamic Tube es otro distorsionador, como lo es Cabinet y como lo es Amp, pero este suena así. Es un tipo de distorsión, pero no tan metalera, no tan heavy, no tan rock, ¿vale? Y para la música electrónica este está bastante bien. En resumen, hemos visto mogollón de cosas en la clase de hoy. Quiero que te pruebes todos estos plugins que te he comentado, porque en la siguiente vamos a ir dándole un poquito de caña al respecto ya a las herramientas dentro del propio Ableton para que veas un poquito el potencial de cada una de ellas, y después ya seguiremos, ya saltaremos, digamos, a empezar a montar alguna canción dentro del propio secuenciador para que veas el flujo de trabajo que yo te recomiendo a la hora de hacer música con este gran programa. Así que nada, soy Alex, espero que te haya gustado y nos vemos en la siguiente. Venga, hasta luego, chao.